Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este evento organizado por el Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte, en un espacio que va a ser un espacio muy amplio de reflexión, abierto a la sociedad civil, al público en general, que se llama Club de Filosofía y Humanidades. El evento que hoy queremos proponer es un comentario a un libro de una de las filósofas y pensadoras, creería yo, más relevantes e importantes ahora mismo en nuestro país, y lo hemos llamado Emancipaciones y Política, a propósito del libro Política de los Cuerpos de Laura Quintana, quien nos acompaña hoy. Entonces, hola Laura, ¿cómo estás? Hola Jaime, gracias por la generosa presentación y gracias a la asistencia y gracias por propiciar el espacio. Jaime es un gran conversador, me gusta siempre hablar mucho con él y pues es chévere también estar en un espacio de otra ciudad como Barranquilla, que me encanta y no siempre como tan centralizado en Bogotá, entonces mil gracias. Bueno, Laura, sabes que el público que nos acompaña hoy, y debo decir que eso me alegra y me llena también de cierta esperanza, es un público que no es mayoritariamente filósofo. Entonces, me gustaría empezar preguntándote algo sobre quién eres tú y cómo llegaste un poco a la filosofía y cómo es esto de que escribes libros, y todo eso. Cuéntanos un poco de ti a las personas que hoy nos están viendo. Ujú. Bueno, pues yo estudié filosofía acá en Colombia y pues estudié en pregrado, empecé a hacer una maestría, luego hice el doctorado. Inicié a estudiar esta carrera por un interés genuino por pensarnos, por entender mejor cómo habitamos el mundo que habitamos. Siempre he tenido un interés particular por las cuestiones éticas y por la filosofía política y a la vez como un impulso muy fuerte hacia el arte y hacia las lecturas de la literatura y de la estética. Eso como que siempre me ha acompañado. Y tenía preguntas muy vitales. Cuando empecé a estudiar filosofía, esas preguntas vitales se encontraban igual con un andamiaje, unas técnicas y unos procedimientos y pues toda una estructura que uno debe adquirir cuando estudia filosofía. Y digamos que para mí estudiar filosofía siempre implicó una batalla entre poder, digamos, hacerme a todo ese andamiaje que implica también una rigurosidad conceptual y poder recuperar como ese impulso por pensar más vitalmente el mundo que habitamos. Entonces, por un buen tiempo yo creo que como estudiante de filosofía, y es algo que creo que compartimos muchos que estudiamos la carrera, quizás tú también, Jaime, pues uno siente que se vuelve algo muy técnico, muy atenido como a pensar los conceptos desde adentro y a entender también estructuras de sentido que emergen de pensadores, tradiciones, estilos de reflexión. Pero luego cuando uno ya siente que maneja un poco como esas técnicas, pues vuelve la necesidad de pensar mucho más a profundidad como el país que habitamos. Pues mi tesis doctoral no es que sea una tesis simplemente muy técnica, tenía conceptos, pero sí es una tesis muy centrada como en pensar a fondo unos problemas más conceptuales al interior de un autor. Eso como que para mí empieza a estallar cuando me encuentro más de frente con problemas políticos, cuando abordo el pensamiento de Hannah Arendt, que es una autora que se vuelve importante para mí, cuando empiezo a trabajar ya como profesora universitaria y cuando empiezo a darme cuenta de que también soy una mujer filósofa y encuentro esta pensadora que me dice mucho sobre hacer filosofía también como mujer, aunque Arendt no es que haya pensado mucho sobre ese tema, pero yo sentía que había algo allí que me hablaba de otro modo respecto de otros pensadores que había estudiado durante mi formación académica, tendencialmente todos hombres. Y allí entonces empiezo a pensar otra manera de hacer filosofía, que es una filosofía de la contingencia, y creo que el pensamiento de Arendt me provoca mucho como esa inquietud, como ella logra escribir desde un lugar poco especializado en el sentido que no pretende ser filósofa profesional, siempre reniega ese apelativo, e intenta dialogar con su presente sobre el totalitarismo porque ella vivió en el mundo del totalitarismo y vivió lo que se conoce popularmente como holocausto. Ella estuvo
digamos, pensando muy de cerca sobre esos fenómenos y otros que se daban en su tiempo. Y a mí me pareció que era un impulso muy importante y luego, digamos, he venido siempre interrogándome sobre cómo poder realmente producir una filosofía que dialogue de una manera vital sobre su presente, sin que sea un trabajo de aplicación conceptual de los conceptos a la realidad. Y pues ahí estoy, como aún hoy en día, intentando inventarme maneras de crear una filosofía que sea una filosofía atenta al mundo y no tanto una filosofía enclaustrada para especialistas que solo escriben papers como para conversar con otros filósofos especialistas. Para mí esa filosofía, y por eso es muy importante ese diálogo con la experiencia, ese diálogo con el presente, esa necesidad también de crear otras narrativas para pensar lo que somos, para pensar el presente. Creo que la filosofía tiene mucho que aportar ahí, como un pensamiento que me gusta llamarlo, y ahí hay una influencia también importante de Rancière, que es un pensador que también se volvió importante para mí en este libro del que vamos a hablar hoy, y es como el carácter indisciplinario de la filosofía, el hecho de que no tiene que contentarse con unas metodologías, con unos marcos, sino que puede siempre conmover lo establecido, incomodar para crear otras referencias, otras maneras de pensar, otros marcos de experiencia. A propósito de eso que mencionas, yo quisiera, antes de empezar con el libro fuertemente, me gustaría hacerte una pregunta por el ejercicio de escritura mismo. Uh-huh. Eh, Voy a comentar una pequeña infidencia y es que durante el proceso de escritura tuve la oportunidad de visitarte en una ocasión mientras estabas escribiendo este libro y recuerdo que me llamó la atención algo. Estabas trabajando en un taller Uh-huh. Y quiero unirlo con un pequeño parágrafo que está al inicio, al final de la introducción, en el cual hablas precisamente de la escritura y de esta apuesta que se vuelve filosófica, es decir, una escritura, un estilo, que es la práctica misma de la filosofía. Entonces voy a leer. Estos compromisos metodológicos se vinculan también con un pensamiento que se asume expuesto y atravesado por la contingencia. Por esto mismo, como ya se anunciaba antes, este es también un libro que se propone pensar y ofrecer otros ángulos de consideración con respecto a inquietantes, pero también esperanzadoras circunstancias del presente, para intervenir en ellas y trabajar en caminos de configuración para confrontarlas. Esta relación con la actualidad también se da sentir en la manera en que, a través del libro, formulo problemas y propuestas de interpretación a través de viñetas etnográficas, testimonios y recortes de actualidad, noticias, pero sobre todo teniendo en cuenta producciones discursivas de movimientos populares. En efecto, estas producciones orientan la reflexión y la sitúan en diálogo con problemas y sin salidas que plantea el presente, dejando ver que se trata de cuestiones por pensar y visibilizar en trabajos estético-políticos de experimentación conceptual. Entonces, no sé si puedes hablarnos un poco más de esta filosofía indisciplinada, una filosofía que va y dialoga con la etnografía, que trae recortes de noticias, que trae viñetas, pequeños paréntesis, porque como bien lo decías hace un instante, los que nos formamos en esta idea de la profesionalización de la filosofía, nos decían más o menos que había que centrarnos en un concepto y hacer un trabajo muy juicioso de hermenéutica, de interpretación. Pero lo que tú estás haciendo es algo muy diferente, un trabajo de taller, de experimentación, de montaje. Entonces, si nos puedes hablar algo de esa experiencia de escritura también. Sí, no, totalmente. Pues sí, yo tenía un taller porque pues yo vivo en una casa con niños como acaban de ver, que son muy inquietos y no dejan concentrar a veces mucho, pero pues también son una fuente de inspiración, tengo que decirlo. Pero sí tenía un taller en la época de la prepandemia y era un taller donde también trabajan artistas y la verdad me parecía maravilloso como compartir ese espacio porque yo siento la práctica filosófica muy afín al arte por esta idea de experimentación y por eso mi cercanía siempre a los lenguajes estéticos, pensando el estético en un sentido más amplio y no simplemente como
una preocupación por lo bello, sino pensando lo estético como justamente lo que atañe a cómo nos orientamos en el mundo experiencialmente, perceptivamente, afectivamente, y cómo estos lenguajes que justamente experimentan con la textura de la cotidianidad nos permiten abrir la percepción a otras cosas. Y para mí, digamos, cada vez se ha vuelto más importante pensar que la filosofía, aunque se mueve con conceptos, también puede nutrirse de crear otras percepciones y afectividades para que esos conceptos funcionen en un entramado, digamos, estético que permita también decir, imaginar, sentir otras cosas. En ese sentido, a veces no me siento tan conforme con esa división que hacía Deleuze entre la filosofía como producción conceptual y el arte como producción de preceptos. A mí me gusta como que los lenguajes puedan cruzarse y que la filosofía pueda justamente también hacer estallar los conceptos a través de percepciones y afectividades, algo que de hecho pues el mismo Deleuze también llevaba a cabo, valga decir. Entonces, para mí es muy importante ese ejercicio de composición, lo intenté hacer en política de los cuerpos a su manera, ahora también lo estoy intentando hacer en otros trabajos que emprendo, y creo que para inspirarse uno en eso puede también tener ejemplos muy productivos, muy bellos, no sé, a mí cada vez me parecen más importantes los filósofos al margen y las filósofas al margen de pues una tradición que fue muy hegemónica por mucho tiempo, y ahí estoy pensando en Walter Benjamin y en esos montajes maravillosos que hacía en sus obras, y que por eso mismo era inclasificable y como que no tuvo un lugar hegemónico, no tuvo un lugar reconocido dentro de la academia establecida de su tiempo, pero esos montajes permiten justamente abrir el horizonte a otra cosa, hacer aparecer lo inédito, porque yo creo que a veces la filosofía se ahoga y deja de ser productiva, y también las ciencias sociales y otro tipo de investigaciones, cuando vuelven sobre lo mismo y lo ya pensado con otras fórmulas, o cuando se vuelven investigaciones o discusiones muy cómodas que realmente no están intentando quebrar como un espacio de pensamiento. Y yo creo que, y ahí también me parece muy fecunda la idea que tenía Deleuze de la filosofía, como siempre interrogando un afuera que asalta la reflexión. Y yo creo que ese afuera puede emerger de muchos lugares. A mí me ha resultado productivo dialogar con activistas sociales, líderes sociales, recoger testimonios de movimientos, pero no para hacer un trabajo de aplicación, sino para darles también un lugar de enunciación importante que se puede también cruzar con otro tipo de aportes y de lenguajes. Y creo que hay también esa noción rancieriana de hacer valer la igualdad de todos estos lenguajes y no pensar que la filosofía es más fuerte que otros, pues es clave para potenciar esa idea de experimentación. Laura, a propósito de eso que aparece como la relación de la filosofía con otros saberes, con la sociedad misma, con el presente, con la contingencia del hoy, de la actualidad, yo quiero introducir ya uno de los grandes temas o aristas que me atrevo a decir son transversales a todo el libro. Uh-huh. Desde la lectura que hago, yo creo que hay una discusión con, digámoslo así, dos corrientes muy fuertes, o tal vez dos tradiciones, una que me atrevo a decir como cierto tradición marxista, marxiana, muy tradicional, que ha entendido la crítica de un modo, pero también cierto liberalismo que llamativamente termina en una misma posición con respecto a la idea de posición política, ciudadanía y posicionarse en una forma de estar frente a lo político. Y voy a tomarme el atrevimiento de leer una pequeña arista que escribí para una reseña de este mismo libro, y pues para darme más orden. Entonces digo lo siguiente: uno de los temas que más me concernió es el del tratamiento de la crítica. El ejercicio de la crítica se concibe habitualmente, ya sea desde el liberalismo o ya sea desde el marxismo clásico, como un acto de desvelamiento. Se cree que la crítica intenta mostrar los hilos ocultos gracias a los cuales las personas están sometidas, engañadas. Es decir, la crítica vendría a ser aquello que abre los ojos y explica la verdad a los individuos que no han podido ver la luz y que en la oscuridad de las cadenas necesitan espíritus letrados, como tú los llamas,
que vengan a su encuentro y redención política. Esta idea de crítica, al mismo tiempo, y tú lo denuncias, supone una especie de humanismo ilustrado que recuperaría, gracias a estos genios valientes, estos intelectuales de izquierda o estos intelectuales del consenso político, capacidades humanas disminuidas por las fuerzas del capitalismo. ¿Tú podrías hablarnos un poco, si me explico, si la crítica no es este ejercicio de desvelamiento, de quitar la falsa conciencia, de una especie de insight intelectual donde yo logro ver lo que antes no veía, ¿cuál es esa alternativa de ejercicio, de acto emancipatorio que aparece en Política de los Cuerpos? Sí, digamos que esa es una de las intuiciones que aproximé por primera vez el pensamiento de Rancière, y es como pues esa crítica demoledora que él le hace a cierta tradición del marxismo, que tiene que ver justamente con eso, con mostrar cómo esa idea de pensar la crítica como un develamiento de algo que no se conocía, se le atribuye entonces una autoridad tremenda al crítico, que es justamente el que puede ver todo lo que los demás no pueden ver. Y a mí eso me pareció que me hacía mucho sentido, pero también me parecía impresionante que esa reflexión de los finales de los 60 pues tuviera todavía como mucho que decir respecto de posiciones de intelectuales y de críticos y de instancias académicas que siguen pues, manteniendo a mi modo de ver esa posición, ¿no? Como esa posición ilustrada o del espíritu letrado, como lo llamo, retomando un poco a distancia la reflexión de Ángel Rama, de la ciudad letrada. Como esa voz autorizada también tiene un efecto embrutecedor, y a mí me pareció que en Colombia también sigue dándose esa persistencia de voces no solo académicas, sino de voces influyentes en los debates públicos que desprecian realmente al público, que desprecian realmente a las personas y que les quitan agencia, al pensar que la gente en realidad tendencialmente es muy manipulable, tendencialmente es muy ignorante y tendencialmente no sabe lo que quiere, porque no conoce y porque no sabe reconocer las verdaderas estructuras que mueven lo real. Yo creo que este tipo de mirada tiene un efecto embrutecedor porque justamente pierde de vista que la gente muchas veces pues reconoce mucho como el estado de sujeción y de dominación, pero el punto es que piensa que pues no es posible transformarse porque no tiene la fuerza, porque se ha vuelto descreída. En ese sentido a mí me parece que lo que tendencialmente se da más que la ignorancia o el no ver lo que habría que verse es el descreimiento y sobre todo, digamos, la sujeción y las formas de dominación y de poder. Por lo menos en Colombia creo que eso se siente mucho cuando uno habla con la gente. Lo que más se da es como una cierta parálisis, una cierta sensación de descreimiento y desconfianza respecto de que las cosas puedan realmente cambiar. Entonces como que me fui, digamos, armando como esa idea y es una idea que sigo teniendo en la cabeza y creo que sigo sosteniendo, y es que pues la gente tendencialmente, por ejemplo, si no vota en las elecciones, no es porque no se dé cuenta ni se entere ni sepa que pues la votación es un derecho y que hace parte como de una democracia formal, sino es porque está agotada de que las cosas no cambien, de que la democracia representativa en el país realmente no represente o que sea una democracia sin pueblo. Y entonces siente que para qué votar si va a ser igual, si los unos son iguales a los otros. En ese sentido, creo que el diagnóstico del descreimiento y la desconfianza a el embrutecimiento pensado como no ver o como ignorancia cambia mucho las cosas, porque las condiciones de posibilidad de lo uno y de lo otro pueden ser distintas, de eso podríamos hablar después. En todo caso, me daba cuenta de eso y también a la vez empezaba a trabajar y tuve como varias experiencias de trabajo con movimientos sociales y con líderes sociales, y me daba cuenta que pues que era gente que se había formado por su cuenta, con las uñas, como se dice, en contextos súper difíciles, sin haber ido a la universidad en muchísimos casos, en casi todos los casos, sin haber terminado la secundaria en muchos casos, sin tener ningún conocimiento erudito, sin tener ninguna formación en teoría crítica formal, pero con una capacidad de empuje, de persistencia y de querer cambiar las cosas que justamente implicaba que podían organizar
movimientos y tratar de hacer iniciativas que pudieran romper con formas de dominación y de poder. Y para mí emanciparse tiene que ver con eso en ese libro. Me serví de Rancière por lo que ya dije y traté como de mostrar esta dimensión corporal que realmente no está tan presente directamente en el pensamiento de Rancière, pero que a mí me interesó vincular con algunas de sus ideas para decir que un movimiento emancipatorio tiene que ver sobre todo con una transformación corporal que lleva a que las personas pues se den cuenta que no quieren vivir la vida que están viviendo y tengan que producir transformaciones singulares en su existencia que muchas veces los llevan a cambiar también sus territorios afectivos que comparten con otros y a llevar esas transformaciones más allá al asociarse con otras personas, por ejemplo, en colectivos o en organizaciones sociales. Entonces, de ahí, digamos, esta idea de que el cuerpo es muy importante para pensar la emancipación y que emanciparse no es una cuestión de ver más o ver mejor, sino que es una cuestión de convencerse de que yo quiero hacer las cosas de otro modo y no simplemente porque querer es poder, sino porque hay necesidades, porque hay un arrojamiento, porque hay unas condiciones de existencia que se me han vuelto insoportables y que no quiero padecer más, o porque me doy cuenta que descubrí un libro, que tuve un encuentro inesperado o de que se producen articulaciones de distinto tipo que me hacen sentir la necesidad de cambiar cosas. Y esa transformación supone cambios en el deseo y los deseos son siempre muy corporales. Entonces, por eso, ese énfasis del libro en pensar la emancipación como una transformación corporal y no simplemente como un ver más o ver mejor, sobre todo porque la transformación corporal se puede dar por caminos inesperados y puede también justamente por eso ser imprevisible. Y eso también me pareció importante Yo, resaltarlo. Uh-huh. yo quiero como, eh, digamos que a esa altura creo que muchos nos están preguntando como, bueno, ¿qué es eso de, por uno de la corporalidad, qué es eso del cuerpo, qué es eso de los Uh-huh. afectos y cómo así que entender una emancipación en clave corporal? Uh-huh. Si, si con ánimo de equivocarme, de hecho yo creo que uno podría decir que Política de los Cuerpos es un libro sobre las emancipaciones hoy en clave corporal y afectiva. Si Uh-huh. me dicen como toca meter en una frase eso. Y creo que hay una frase que de hecho es la que abre, que golpea fuertemente al lector y que creo que puede dar cuenta de esto. Y la leo y una vez la lee voy a hacer como una especie de pregunta. Uh-huh. Eh, eh, ¿Qué acontece cuando un cuerpo cuestiona la identidad, el lugar, las funciones que le han sido asignadas y se expone a otras experiencias y posibilidades vitales? ¿Qué está en juego cuando una colectividad de cuerpos confronta ciertos dispositivos de regulación para exigir que otras formas de vida y modos de ser como otros puedan aparecer y ser reconocidas como igualmente válidas? ¿Cómo prolongar esas transformaciones igualitarias en trazados institucionales que las multipliquen y potencien? ¿En qué medida tales transformaciones requieren de otros imaginarios y otras formas de percepción, otras formas de ver, otras formas de sensibilidad, como los que pueden propiciarse en prácticas de experimentación con la imagen, Uh-huh. el gesto, las palabras y los afectos? Entonces leo esto y aclaro que voy a jugar aquí como un pequeño papel, y es que voy a tratar de ser un poco el marxista tradicional clásico, y es fácilmente yo diría, vuelvo y lo digo, es una especie de papel, un rol, pero ¿y la revolución? Uh-huh. Es decir, Laura, Claro. estás hablando como de cosas muy estéticas, muy chéveres que pasan con los cuerpos, pero pareciese que la señora que trabaja en Corabastos, que trabaja en la tienda, sigue igual de explotada, los modos de explotación siguen funcionando igual, los modos de producción siguen andando. ¿Y qué es eso la revolución? ¿Con qué nos quedamos con la emancipación? Una especie como de premio de consolación en el cual Uh-huh. los cuerpos como que se sienten bien. Uh-huh. Y lo digo, estoy tratando como de jugar acá un juego de rol un poco. No, está Entonces, perfecto. No, me gusta la pregunta también porque cuando alguien ve el título, de hecho me pasó en Twitter que alguien vio el título y dijo, ah, otro libro más de micropolítica. Y no, no es un libro más sobre micropolítica,
porque digamos que, claro, hay toda una reflexión o una serie de reflexiones que quizás insisten mucho en basta con cambiar los tejidos sensoriales de la experiencia de cada quien para empezar a hacer grandes cambios a nivel macropolítico, ¿no? Y algunas reflexiones en la vertiente de lo que algunos llaman micropolítica van en esa dirección. Lo que hay es que cambiar el cuerpo de cada quien, el tejido de experiencia de cada quien para a partir de allí cambiar la sociedad. Y eso se puede derivar de muchos lados. También Foucault un poco dio lugar a ese tipo de comprensiones cuando, por ejemplo, pensaba que una revolución como la rusa había sido completamente insuficiente porque había cambiado las estructuras económicas y políticas, pero no había cambiado las estructuras familiares y un montón de estructuras afectivas que tienen que ver con cómo los cuerpos se sienten cotidianamente. Por eso en el libro está todo el tiempo el intento por vincular eso que algunos llaman micropolítica con transformaciones institucionales más amplias. Y para mí, digamos, los afectos tienen que ver todo el tiempo con instituciones y no hay vida social sin instituciones, y las instituciones funcionan a un nivel pues más pequeño, a una escala más pequeña, y van, digamos, también ampliándose a escalas más grandes. Entonces, porque los afectos de hecho son efectos de instituciones y no hay afectos sin instituciones. Entonces, aprendemos a sentirnos de cierto modo también a través de instituciones. Por eso para mí el cambio institucional es fundamental, y por eso en el libro hay un capítulo, el 5, que está dedicado a pensar cómo podrían crearse instituciones de lo común, es decir, que permitan contrarrestar esa ansia de privatización de los neoliberalismos que habitamos, creando instituciones de lo común que permitan también acoger el conflicto social que es irreductible. Entonces, eso para decir que como esa dimensión macro es fundamental y no renuncio a ella, y cuando hablo de cuerpos estoy pensando que todo el tiempo lo micro y lo macro tienen que ver, en el sentido en que las organizaciones políticas que han producido grandes cambios institucionales también iniciaron con transformaciones en los tejidos de experiencia que no son ni siquiera individuales, que son ya siempre colectivos, en donde las personas decidían el impulso a hacer otra cosa. El punto para mí es insistir de dónde viene ese impulso, de dónde viene esa fuerza de transformación. Y a mi modo de ver es una fuerza de transformación corporal, bueno, porque yo creo en la inmanencia y creo en un materialismo de la inmanencia, que no es un materialismo reductivo, sino que es un materialismo que está atravesado también por fuerzas que nos alientan a poder lo que no ha sido, está atravesado por lo que algunos llaman lo virtual, como ese vector de transformación que puede atravesar la materialidad de la existencia. Pero esa materialidad pues es materialidad corporal, y por cuerpos entiendo tanto los cuerpos humanos como los no humanos y su interrelación. Entonces eso por decir que yo creo que la revolución es una revolución sensible, y eso lo está mostrando de hecho muchos movimientos contemporáneos, o lo están impulsando, como sobre todo feminismos que apuntan a pensar que las transformaciones estructurales de fondo, que son económicas y políticas, tienen que ir de la mano con transformaciones culturales, con transformaciones en cómo nos sentimos. Entonces, vienen reflexiones que, como la de Rita Segato u otras, están mostrando cómo, digamos, formas de explotación de la naturaleza, que son formas de explotación de los territorios, que son formas de explotación de los trabajadores, pues tienen que ver también con dinámicas patriarcales, que tienen que ver también con el colonialismo, aunque no solo, porque el patriarcado, yo también pienso con Segato, es anterior al colonialismo, y que han alimentado al capitalismo. Entonces, creo que más bien enfatizar una dimensión corporal es pensar un enfoque relacional en donde todo tiene que ver con todo, y no podemos pensar que por un lado está la sensibilidad, la percepción y la experiencia, y por otro lado lo económico, sino que las prácticas económicas ya traen consigo ciertos arreglos de la experiencia, y las transformaciones económicas tendrían que implicar también una transformación en la experiencia y una transformación afectiva y corporal. Por ejemplo, eso es lo que estoy trabajando ahora mucho más de lo que aparece en Política de los Cuerpos. El capitalismo se ha nutrido mucho una configuración del deseo que es muy culposa, que es un deseo atravesado por la falta, y eso trae consigo un montón de irradiaciones que tienen efectos económicos y políticos a largo plazo. Y yo creo entonces que modulaciones afectivas pueden producir modulaciones económicas y políticas, y modulaciones económico-políticas pueden producir modulaciones afectivas, justamente porque todo tiene que ver con todo y hay que empezar por algún lugar. Yo, siguiendo como en este juego de roles, me las quiero tirar ahora de Gigexiano, si existe algo así.
Bueno, pero eso mismo que tú estás proponiendo, precisamente no sería como una de las aspiraciones, quizás de los triunfos de la lógica neoliberal contemporánea, lograr pequeños gestos de particularismo en los cuales ciertas demandas, ciertas reivindicaciones se crean comunitariamente, pero se pierde la noción de lo universal en política. No se caería en una especie de lógica en la cual precisamente lo que se hace es reforzar la lógica neoliberal de la cual pues precisamente estás hablando como respuesta en el libro. Claro, pero yo no estoy hablando tanto como de cuando pienso las relaciones de todo con todo, no estoy pensando como si estuviera primero lo particular y luego, digamos, de lo particular pudiéramos ir a una escala más general, sino que estoy pensando que eso que llamo experiencia sensorial ya es general porque tiene que ver con unos marcos compartidos. Entonces, en primer lugar, no hablaría del tejido de la experiencia sensorial como una dimensión de lo particular, ¿no? Ni hablaría de las instituciones como una dimensión de lo universal, sino que las instituciones ya producen tejidos de experiencia y están atravesadas afectivamente. Y hay que pensar esa afectividad institucional. A mí lo que me parece es que visiones como la de Zizek y otros pierden de vista la heterogeneidad del mundo social e institucional. Entonces hablan de el capitalismo, el neoliberalismo, pero el capitalismo, el neoliberalismo también son muy heterogéneos y están atravesados por conflictos que pueden dar lugar también a posibles fracturas. Entonces yo creo que el neoliberalismo apunta a ser tremendamente consensual y homogeneizante, y también estoy de acuerdo en algo con Zizek, y es que esa reducción de los antagonismos políticos a reivindicaciones identitaristas dentro de una política cultural reducen tremendamente el antagonismo y el conflicto e impiden pensar conflictos que son conflictos de clase, que son conflictos sociales. Cuando yo hablo de corporalidad y cuando hablo de afectividad y cuando hablo de revolución sensible, no estoy pensando para nada en una política de la identidad, al contrario. Lo que creo es que las demandas que tiene una pretensión de universalidad, que es una pretensión de universalización más que de universalidad, porque la universalización siempre es un proceso abierto que tiene que estar expuesto al conflicto, a darse cuenta que siempre produce exclusiones. Toda universalidad produce exclusiones, por eso me gusta hablar de proceso de universalización y no de universalidad, pero todo proceso de universalización tiene que ser creado por actores concretos, y esa creación es una creación que tiene que ver con imágenes, que tiene que ver con conceptos, que tiene que ver con experiencias de mundo, que tiene que ver con sensibilidad. Entonces yo creo que hace falta reconocer mucho más esa experimentación política que producen los movimientos, y creer un poco en su capacidad de experimentación. A mí me parece que a veces autores como Zizek, a veces también Bifo, me parece, Mark Fisher, conducen como un descreimiento que totaliza tanto lo que pasa y hace pensar que el capitalismo capturó por completo el deseo, que realmente se pierde el espacio para la transformación, porque la transformación solo puede ser total o no es. Pero yo creo que uno puede pensar lugares de transformación donde justamente la transformación es posible porque hay heterogeneidad y porque hay conflicto, y eso no quiere decir ser conformista, y eso no quiere decir simplemente integrarse, porque yo estoy pensando en una transformación que justamente fracture el marco existente y no simplemente se integre, mientras que los movimientos de transformación dentro del neoliberalismo siempre son conformistas y siempre suponen ampliar el marco para poder capturar o para permitir la integración del que está excluido. Para mí lo que es fundamental es romper el marco establecido que produce ciertas formas de sujeción y no simplemente ampliarlo para que quepan los que no habían cabido. Y creo que para que esas transformaciones sean pensables hay que también dejar de pensar esas visiones tan totalizantes y cerradas que no dejan justamente asumir la heterogeneidad del conflicto. Bueno, y yo además añadiría, saliéndome ya del personaje marxista y yixiano, que por otro lado, un problema es que se olvidan de Latinoamérica, se olvidan del sur global, es decir, hablan como de un punto cero que es un sistema capitalista que tiene casi como que centro gravitacional Europa o Estados Unidos, y piensan las lógicas desde ahí y no piensan las contingencias propias de esas latitudes. Además, pues, agregaría.
de Yo acuerdo. quisiera preguntar otra cosa y es, ¿cómo podríamos, y aquí voy a traer otro personaje, un personaje un poco tonto, que de hecho lo vi también en Twitter, cuando tú sacaste el libro, vi algunos comentarios, y hoy qué bueno que alguien está hablando de sentimientos en política, Ujú, qué bueno que alguien está hablando de afectos, y rápidamente lo asumieron como feelings, ujú, como este, ¿qué es un afecto y ujú, por qué no se puede reducir simplemente a una especie de sentimiento como lo entendemos habitualmente? ujú, Y lo hago con una pregunta política. ¿Cómo se da ese acontecimiento en el cual un afecto hace que un cuerpo se mueva? ujú. Eh, eh, Claro. ¿Sí? ¿Cómo ocurre ese momento en el cual un conflicto obliga a que un cuerpo mira a otra parte, Ujú. perciba diferente y se considera diferente con respecto a un lugar o un espacio? Sí, digamos, a mí me parece fundamental allí como la reflexión desde el vitalismo filosófico y, bueno, por supuesto, Spinoza y Nietzsche y Deleuze. ¿Por qué afecto y no sentimiento? Primero eso. Porque en esa tradición vitalista es clave pensar que el afecto tiene que ver con una exterioridad del mundo y tiene que ver con fuerzas, ¿no? Que justamente dan cuenta de cómo nos afectamos unos a otros, de cómo todo tiene un efecto sobre lo otro. Entonces, el afecto es el nombre para hablar de esa modificación que produce el hecho de que hay efectos todo el tiempo entre unos y otros y nos afectamos mutuamente. Nos afectamos unos seres humanos con otros, los seres humanos usando cosas y tecnologías, nos afectamos por debacles ambientales que hoy justamente nos tienen bajo una pandemia. Todas esas son afectaciones, ¿no? Y el afecto es el nombre para dar cuenta de esa modificación que se produce por la afectación. Eso cambia por completo la perspectiva porque el lenguaje del sentimiento suele ser muy interiorista y subjetivista. Entonces, el sentimiento es algo que el sujeto siente por su cuenta, que está a su interior, que está en su interior, que hace parte de él, o tiene que ver con una historia personal muy individual, o tiene que ver con ciertas estructuras psicológicas que definen a una subjetividad. Aquí, en cambio, pues el sujeto es producto de prácticas y ahí ya estoy pensando más allá de Spinoza, sobre todo en Nietzsche, que realmente es la referencia fundamental para mí para pensar en afectos, porque me parece fundamental pensar la dimensión histórica de los afectos. Hoy en día en teoría afectiva hay autores que terminan hablando del afecto de una manera muy, muy ontológica, transhistórica y casi que ahistórica. A mí me interesa pensar el afecto como emergido siempre en instituciones y en prácticas sociales, que en todo caso excede lo que podamos considerar una condición de posibilidad, porque siempre da lugar a fuerzas imprevistas, ¿no? Pero me parece fundamental tener en cuenta que es producido, que los afectos se producen en dinámicas, en relaciones. Entonces tiene que ver con un mundo relacional que también produce efectos en mí y allí esa distinción entre lo subjetivo y lo objetivo, el mundo y el yo, también se trastoca y por eso el lenguaje de lo afectivo trastoca como esas fronteras. ¿Cómo se producen modificaciones? Es una pregunta excelente. De hecho, este libro, Política de los Cuerpos, tiene que ver en gran parte con eso. Eso fue un problema fundamental para Nietzsche, también para otros en su estela. Creo que también fue un problema para Foucault y creo que es un problema para la teoría crítica y es explicar cómo si, en tanto que cuerpos y por cuerpo entiendo no solo una entidad biológica, sino una entidad, sino casi que un proceso, casi que un devenir que siempre está atravesado por lo natural y lo cultural, porque esa frontera entre naturaleza y cultura también se problematiza. Entonces, el cuerpo como un devenir o como un proceso que tiene que ver justamente con marcas que son históricas y que atraviesan su corporalidad biológica, una biología que está atravesada por la historia, ¿no? Un proceso que siempre puede también seguir deviniendo, pero cómo pensar que ese cuerpo que en todo caso se ha conformado en ciertas condiciones de existencia histórica, que se sedimentan muchas veces, y eso lo podemos ver con ejemplos clásicos, el machismo, ¿no? Alguien que ha sido criado de una manera muy machista, en un ambiente súper saturado de formas de desigualdad, ¿cómo puede llegar a romper con algunas de esas estructuras? Sabemos que uno no puede ser completamente, no puede estar completamente libre de machismo o completamente libre de cierto tipo de sujeciones y de formas de dominación y de poder, pero ¿cómo puede uno
como trastocar esas dominaciones y sentir de otra manera y problematizar eso que lo ha conformado. El libro tiene que ver justamente con eso, cómo desde condiciones que casi que me han atravesado, yo puedo justamente producir alteraciones. Y eso tiene que ver con algo que también yo encuentro en el pensamiento de Nietzsche. Quizás en política de los cuerpos no se explora tanto en esa vertiente nietzscheana. Ahora me está interesando como retomar mucho esas intuiciones de Nietzsche. Y es que las condiciones siempre son tan heterogéneas que en esa heterogeneidad dan lugar a un conflicto que muchas veces el sujeto tampoco entrevé. Y el conflicto se puede alimentar por encuentros inesperados con personas, libros, accidentes, enfermedades. La dimensión del azar ahí es muy importante. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia, o pues no sé si todos, pero muchos hemos tenido la experiencia de esos accidentes de la vida o esas enfermedades que algo trastocan dentro de uno y producen esas alteraciones. Entonces, digamos que hay alteraciones que se van preparando a través de elementos que se van sumando y se produce una cristalización que un poco hace reventar lo que se venía un poco produciendo sin que uno lo advirtiera. Y eso tiene que ver con muchas cosas que se van juntando. Entonces a mí me interesa pensar cómo pueden darse este tipo de alteraciones desde la heterogeneidad de los condicionamientos y haciendo valer que el condicionamiento no es simplemente una determinación mecánica que absorba por completo mi actividad, sino que el condicionamiento también me permitió formar capacidades y esas capacidades pueden también albergar una multiplicidad. Porque a veces siento que en teorías de la reproducción de la dominación como la de Bourdieu o en otro tipo de teorías, se enfatiza demasiado como lo que me domina me determina el punto que cierra mi capacidad a reiterar como el hábito que ya me conformó. A mí me interesa pensar el hábito como más heterogéneo y como capaz de eventualmente dar lugar a alteraciones, aunque en algunos casos pueda simplemente cerrarme y hacerme confirmar lo que ya he sentido. Pero si se producen encuentros como los que he tratado de señalar, pues pueden darse alteraciones que pueden ser emancipatorias en la medida en que pues el cuerpo sienta la necesidad de desidentificarse, de salirse del lugar que se le asignó y producir, no solo desidentificarse, sino producir otras experiencias con otros que permitan afirmaciones inéditas de igualdad y de pluralidad. Empiezan las preguntas. Hay una pregunta muy interesante. Primero me gustaría saludar a Héctor Guzmán, un estudiante de medicina de la Universidad del Norte, a José M. Ahumada, que también nos está saludando. Y hay una pregunta de Matt Bell. Es la siguiente: ¿cuál es el papel del Estado, especialmente el colombiano, en una propuesta como política de los cuerpos? Creo que es una pregunta de esas que siempre aparecen. Sí, es una pregunta gruesa. Digamos que en política de los cuerpos me interesa pensar, como ya lo dije en el capítulo 5, en qué medida puede haber instituciones estatales que potencien más la capacidad de los cuerpos de una forma igualitaria y que permitan canalizar los conflictos sociales de modo que se desestructuren o se desmantelen las violencias más cruentas que en Colombia sabemos se pueden dar. Entonces, el texto, digamos, muestra, por ejemplo, cómo pues no lo hace tan directamente porque pues, no se ocupa todo el tiempo de pensar condiciones en Colombia, pero lo hace oblicuamente y viene acá y allá con movimientos de Colombia y con reflexiones sobre Colombia, porque pues sí es un libro muy situado, en donde se deja ver, pues, por un lado que el Estado colombiano, pues, también está atravesado por una heterogeneidad, porque el Estado no es un monstruo frío y homogéneo. El Estado colombiano también es muy conflictivo, tiene lógicas muy diferentes, está atravesado por lógicas muy diferentes. Por ejemplo, la lógica que se encarnó en la Constitución del 91 es muy distinta a la lógica del gobierno que tenemos hoy en día, o la Constitución del 91 también es contradictoria porque se dio en un momento también de auge del neoliberalismo y entonces algunas de sus propuestas iban en contravía justamente con lo que se estaba dando a nivel histórico por el lado de lo político y de lo económico. Entonces yo creo que lo que me interesa pensar allí a nivel del Estado es uno que las lógicas estatales también son heterogéneas y que hay que pensar cuáles de esas lógicas pueden propiciar mucho más la capacidad de las personas y el reconocimiento de su igualdad. Yo creo que en Colombia ha habido unas lógicas tremendamente desigualitarias, pues eso es
es más que evidente, todos lo sabemos, puede ser hasta un lugar común. Pero esas lógicas desigualitarias que son patriarcales, que son racistas, que son clasistas, porque todo eso se ha configurado estatalmente y todo eso se reproduce en las formas de burocracia, se reproduce en las formas de clientelismo, se reproduce en las prácticas de corrupción, se reproduce también en los abandonos estatales que no son realmente abandonos en el sentido en que el Estado no es que esté completamente ausente de esos lugares que abandona, sino que está presente como un Estado mezclado con poderes paraestatales, ¿no? En esos lugares, pues hay racismos sistemáticos, por ejemplo, en el Pacífico colombiano o en el sur de Colombia, ¿no? Donde hay población indígena también y campesina vinculada siempre con movimientos indígenas y también comunidades negras. Entonces, en esos lugares en donde el Estado actúa vinculándose con poderes también paraestatales, pues uno ve que lo que hay es siempre como estas lógicas extractivas y de desposesión, en donde lo que importa es pues sacar provecho de unos territorios desde una visión del Estado que es bastante neoliberal en el sentido en que está bastante fusionada con intereses económicos del capital global. Y en esos territorios pues se producen muchos efectos violentos de desposesión, de desplazamiento, ¿no? Hemos visto violencias brutales, las seguimos viendo, ¿no? De casi que vaciamiento territorial de territorios que pueden ser apropiados por particulares para el usufructo de algunos. Entonces, evidentemente, ese Estado que no es un Estado consecuente con su declaración de Estado de Derecho, sino que es un Estado que todo el tiempo se mezcla con poderes paraestatales, pues puede dar lugar a enormes violencias. El Estado de Derecho también produce violencias, eso lo mostró bien Benjamin, porque requiere de la violencia para defender su orden de derecho. Pero digamos que las violencias paraestatales permiten que se creen espirales de violencia que hacen que pues realmente se deshabiliten muchos procesos sociales y muchas prácticas y se puedan dar muchas prácticas de crueldad. Entonces yo creo que el Estado tiene que ser repensado y en un país como Colombia, pues el Estado de Derecho nunca ha sido realmente un Estado garantista y un Estado que construye un marco público que más o menos pueda ser igualitario como marco público, al menos formal, porque estamos hablando de igualdad y la igualdad se puede dar en muchos niveles. Y todo el tiempo esta privatización del Estado pues ha traído consigo múltiples efectos nefastos y formas de retroalimentación de la violencia. Entonces, pues política de los cuerpos propone pues pensar instituciones, también instituciones estatales, que puedan pues vincularse mucho más con las personas y sus necesidades y de allí esa propuesta de pensar instituciones estatales que puedan producirse mucho más teniendo en cuenta las necesidades territoriales y ahí en el libro recojo apuestas de movimientos sociales y voy al caso de Bolivia donde hubo como toda como una propuesta de Estado plurinacional emergido desde movimientos sociales que también ha tenido problemas como lo mostró Raquel Gutiérrez, que es una pensadora que dio lugar a varias interrogaciones sobre el asunto, pero en todo caso creo que el Estado no puede funcionar con una lógica vertical, usurpadora, expropiadora, sino pues que tiene que pensarse como un Estado que se construye más desde los territorios, en las interacciones desde lo local hasta lo nacional, intentando producir instituciones que puedan ser más participativas, donde pueda caber mucho más la intervención popular, si son instituciones democráticas, y eso implica que el Estado nunca puede considerarse como la síntesis que resuelve todos los problemas, sino que todo el tiempo tendría que conceder espacios de participación que también cuestionan su propia legitimidad. Y ahí hay unos problemas interesantísimos entre cómo un Estado realmente democrático tendría que estar expuesto a movimientos de protesta y de desobediencia que cuestionan a veces su legitimidad, porque el Estado más justo del mundo, ¿no? El Estado de Derecho, garantistas de derechos sociales, el Estado social de derecho o republicano, el Estado que pudiera ser más equitativo, siempre va a producir injusticias porque pues siempre se pueden producir fronteras de exclusión y de inclusión. Así habitamos el sentido. Y por eso, digamos, pues un Estado realmente democrático tendría que permitir el disenso y la desobediencia. Lo que hemos visto en Colombia no es solo esto que he mencionado como lógicas de expropiación y cruce con poderes paraestatales, sino también una persecución cruenta de las formas de disidencia y de protesta,
del desacuerdo político, y por eso también ha propiciado que se dé en Colombia un Estado sin pueblo, no solo porque no representa ni construye un poder desde abajo, ni tampoco responde a necesidades de la gente en los territorios, que fue lo que ya dije, sino también porque persigue el hecho de que la gente se organice justamente para protestar contra esas formas de desigualdad. Y por eso la insistencia en el libro de que un Estado pues democrático tendría que acoger el conflicto y propiciar los lugares de exposición del conflicto. No lo que hemos visto en Colombia y lo que seguimos viendo en Colombia, por ejemplo, con el asesinato de líderes sociales, que son justamente personas que reivindican otros usos de los territorios, que cuestionan prácticas e intervenciones económicas sobre los territorios, por ejemplo, por su impacto ambiental, y que son perseguidos cuando no asesinados, no digo directamente por el Estado, pero sin que el Estado haga mayor cosa para protegerlos, y en muchos casos sí con participación de agentes estatales y de fuerzas militares, como ha sido demostrado en muchos casos, en muchas investigaciones. Bueno, hay otra pregunta de CFBB2 que dice, la particular perspectiva que tiene Rancière acerca de la crítica y la emancipación no implica de por sí un desvelamiento. Esa es una. Bueno, él hace una aclaración, es decir, ver o hacer ver el entramado de condicionamientos que uno lo determina no produce ya un impacto afectivo, es decir, no habría una forma quizás, pues sí, diferente, pero una forma en la cual de todos modos hay algo que se levanta. Héctor Guzmán pregunta lo siguiente, porque hay políticos que manejan la salud de una manera diferente a la normal. Creo que quizás estará preguntando algo en relación también con algo que no hemos tocado, el tiempo siempre es limitado, pero quizás con la neoliberalización de la salud, del Estado, de las instituciones, y Matbel agradece la respuesta que acabas de dar. Entonces, esas dos preguntas, como, bueno, quizás en eso que aparece como el impacto afectivo, no hay una forma de desvelamiento. Sí, no, es una buena pregunta, digamos, porque permite aclarar qué es lo que está en juego en el fondo con la lógica de desvelamiento. Yo creo que la imagen del desvelamiento tiene una historia muy vieja, incluso en la tradición filosófica. Pensemos en Platón, en la República de Platón y la alegoría de la caverna, que se popularizó mucho con toda esta temática tipo Matrix, ¿no? Vivimos como en un juego de imágenes y no vemos lo que realmente pasa en la realidad, lo que realmente es lo real, lo que realmente es lo real. Entonces, esas figuras del desvelamiento suponen que estamos engañados por imágenes, apariencias que nos impiden ver lo que realmente es. La metáfora del desvelamiento funciona así. En cambio, el movimiento emancipatorio que a mí me interesa pensar y que encontré de cierto modo formulado en algunas ideas de Rancière, no tiene que ver tanto con ver una realidad que yo no veía, sino con producir una lectura de el lugar que yo habito y de cómo mi cuerpo está atravesado por ese lugar y por mi experiencia, que me permite sí comprender otras cosas, que me permite sí ver de otro modo, claro, el ver está en juego, pero no la realidad en sí que no veía, sino configuraciones que yo desde mi lugar localizado puedo ver justamente por la experiencia afectiva, perceptiva y corporal que he llevado a cabo. Hay que tener en cuenta que toda esa polémica emergió de muchos lugares, pero principalmente por la experiencia que Rancière tuvo con el archivo obrero que dio vida a la noche de los proletarios. Los proletarios que Rancière estudió habían sido como considerados proletarios de segundo orden, proletarios mediocres, porque según esa teoría marxista dogmática, que ni siquiera está muchas veces en el mismo Marx, porque hay muchos Marx, eran proletarios traicioneros, aburguesados, que simplemente habían terminado escribiendo poesía, filosofía y no se habían preocupado por la verdadera revolución proletaria. En cambio, Rancière encuentra allí como una fuerza transformadora muy interesante, en donde esos obreros entienden que pues, las transformaciones sociales más fuertes, más radicales y más enfáticas, pues también tienen que ver con transformaciones del deseo y con transformaciones de la sensibilidad,
Y eso lo vivió cada uno con historias de vida muy diferentes y haciendo cosas diferentes con lo que iban aprendiendo, sin que eso supusiera un revelamiento global o un desvelamiento global de lo que la realidad es, sino que lo que se dio fue un sentir de otro modo ciertos procesos que ya se sentían para a partir de esa experiencia corporal pensar las cosas de otra manera. Entonces es diferente porque mientras que en el movimiento de desvelamiento, por ejemplo, el filósofo, en el caso de Platón, o el teórico crítico, o el científico social, en el caso de algunos académicos marxistas, pueden enseñarle a la gente a ver de otra manera y le pueden ayudar a descubrir cómo realmente funcionan las cosas. En el caso del movimiento emancipatorio del que estoy hablando, la experiencia de cada quien es fundamental y yo no puedo emancipar a alguien, sino que alguien tiene que emanciparse y es un proceso que le compete a cada quien y tiene que ver con estas transformaciones corporales que son insustituibles y que no son transferibles simplemente a otro. Obviamente puede haber maestros y el maestro ignorante, que si no lo han leído lo recomiendo, es un gran libro y es un libro que le habla a muchas personas sin ser especialista, sin ser un libro que se dirige a especialistas de ningún modo. El maestro ignorante pues habla de ese tipo de maestros que pueden, digamos, conducir a alguien por un camino emancipatorio. Por ese camino emancipatorio es un camino lleno de obstáculos y de necesidades que empujan a la gente a buscar su lugar de transformación como algo que no es transferible y que yo no puedo vivir por otro. Entonces, en parte tiene que ver también con eso. Obviamente hay instituciones más emancipatorias que otras porque aunque cada quien tiene que vivir esos procesos por su cuenta, pues hay prácticas, hay lenguajes, hay modos de hacer, hay modos de vida que propician más que puedan darse esos procesos, porque hay también formas de vida que son más sujetantes que otras y que pueden propiciar más que la gente pueda afirmar sus capacidades y la igualdad de capacidades de otro, que es lo que en gran parte está en juego también en el lenguaje de la emancipación de Rancière. Eh, bueno, creo que se quedan como varios temas en el tintero. Bueno, hay una pregunta que es insistente, no sé si Laura podrías decir algo muy rápido, y es la inquietud sobre la relación entre la política y el régimen de salud, tal como está planteado. El régimen de salud. Sí, lo hace Héctor Guzmán y dice lo siguiente: profesora, una inquietud que siempre ha tenido. La política Sí, tanto entra en el régimen de la salud. ¿Cómo bueno, explicar algo yo, rápido? yo creo que eso se puede abordar por muchos lugares. De hecho, es una cuestión que me interesa mucho hoy en día. Todo depende de qué entendamos por salud. Yo cada vez más pienso la salud en términos ecosistémicos y eso quiere decir que pues la salud de un organismo es también la salud de un ecosistema que es ese mismo organismo, que ya se puede pensar como un ecosistema en sí, y su relación con el ambiente y con el mundo que habita. Y sabemos que vivimos en un mundo poco saludable en el sentido en que está destruyendo múltiples ecosistemas. Insisto, la pandemia que estamos viviendo tiene que ver con eso, tiene que ver con la agricultura extensiva que está devastando ecosistemas y eso hace que se produzcan estos virus que son mucho más destructivos. Entonces esas formas de producción alteran esas relaciones y eso también se devuelve a nuestra salud humana, pero hay una salud planetaria que está en juego que tiene que ver con la salud humana. Pero por otro lado, también creo que sabemos y se está estudiando muchísimo, las enfermedades de salud mental han aumentado porque también vivimos en formas de producción que hacen sentir a los cuerpos agotados todo el tiempo. Bueno, eso ha sido comentado por bestsellers también, como Han, etcétera. El mismo Mark Fisher del que ya hablamos. Vivimos en sociedades del agotamiento, en donde todo el tiempo se extraen exigencias, fuerzas de nosotros que nos combinan a producir más y que también tienen que ver con ideales vigoréxicos del cuerpo perfecto, de la autorrealización, etcétera, que son muy del neoliberalismo también, pues que hacen que se den también desajustes muy bruscos en las personas y que también, digamos, las formas de precarización no se puedan enfrentar como problemas sociales, sino que se tiendan a psicologizar, pues eso también trae estragos para la salud, porque si se fijan, algo que también es muy fuerte en el neoliberalismo es la constante autorresponsabilización de los sujetos.
Entonces, si yo estoy precarizado y me va mal, pues no tiene que ver con el sistema que habito, sino que tiene que ver con mí y yo soy responsable. Y hay toda una lógica de culpabilización que también enferma, porque también agota, porque también agobia y porque me hace sentir sin salida. Entonces, yo creo que el tema de la salud es fundamental y sin duda tiene que ver con lo político en un sentido amplio, porque pues la salud atañe constantemente a los cuerpos pensados en un nivel mucho más amplio y no como simplemente un bienestar estrecho. Y creo que la cuestión afectiva también tiene que ver con eso. Yo sé que es algo que le interesa a Jaime y no quiero que dejemos de hablar de eso. Yo no creo que haya afectos buenos y malos per se o saludables y dañinos per se, sino que hay efectos de ciertas configuraciones afectivas que destruyen relaciones y despotencian a las personas que se pueden revertir si yo altero elementos de los entornos. Hay un libro que me gustó de Ed Young, creo que el nombre es Ed, no me acuerdo muy bien del nombre, pero el apellido es Young, que se llama Yo contengo multitudes, que recoge mucho este lenguaje de los ecosistemas para pensar, por ejemplo, la salud corporal humana como análoga, por ejemplo, la salud de los corales y entonces enfermedades gastrointestinales que suponen, digamos, perturbaciones de un ambiente gastrointestinal que tiene que ver también con microorganismos, ¿no? Se da también por alteraciones de hábitos o por estrés, etcétera, como también en los corales se dan alteraciones disbióticas, que es el término para hablar como de esas alteraciones, que terminan siendo destructivas porque llegó demasiada invasión humana, aumentó el nivel de hierro sobre las aguas y eso destruyó relaciones que se daban entre los microorganismos que hacían que el ecosistema estuviera saludable y aquellos que ya alcanzan un crecimiento que hace que ya no se pueda seguir sosteniendo la vida como se daba antes. Entonces yo creo que pensar la salud en esos términos relacionales es fundamental para pensar realmente una ecología política a fondo, porque creo que la salud humana no se puede separar de una ecología política pensada a un nivel más amplio. Bueno, Laura, infortunadamente el tiempo se nos agotó. Yo quisiera, antes de concluir y cerrar, decir dos ideas muy rápidas, muy generales. Y la primera es lo siguiente. Uno, pues además de recomendar este libro que me parece ineludible para cualquier persona que quiera pensar problemas políticos contemporáneos, problemas éticos. Yo creo que aquí lo político y lo ético, en un sentido amplio, se confunde todo el tiempo. Es un libro, creo que necesario, y además me atrevería a decir que lo que está en juego en últimas, en términos de la emancipación, me atrevería a decir también para complementar lo que ya tú misma dijiste sobre las posibilidades de la emancipación, no es tanto qué no sé o qué puedo saber o qué puedo descubrir, sino qué puede un cuerpo, esa famosa pregunta ya, esa vieja cuestión de Spinoza. Yo diría lo siguiente, uno, para cerrar sobre este libro tan genial que seguramente nos dará mucho para seguir dialogando y discutiendo, es que si bien es un libro que en principio se presenta como un estudio de la obra y el pensamiento de Jacques Rancière, sin duda, lo afirmo, va mucho más allá y creo que tiene que ver precisamente con las contingencias de las que ha hablado Laura. Aquí todo el tiempo aparece la comunidad de paz de San José de Apartadó, aparece comunidades del Cauca, aparecen experiencias tuyas muy personales, lo cual hace que el libro siempre llamativamente vaya de una intimidad y se ha relanzado aún más allá. Lo segundo es que creo que es un libro dirigido no solo a los filósofos, sino a los militantes y a las organizaciones sociales. Y eso lo digo con fuerza. Creo que es un libro que arroja luces y esperanzas a los movimientos en los territorios, que da pistas para pensar nuevas formas de institucionalidad, como ya tú lo decías. Como lo repites una y otra vez, como lo insistes una y otra vez, unas instituciones que hay que pensar de un modo diferente, en las cuales hay lugar para el conflicto, hay lugar para la disrupción. Y por último, es un libro en el cual la emancipación es pensada en clave llena de esperanza, de posibilidad, en la cual es posible la emancipación.
no es un libro negativo al estilo de Todo está perdido, sino hay mucho por ganar. Entonces, muchísimas gracias, Laura. Creo que Laura perdió la señal, pero bueno, agradecerle mucho por este espacio y seguramente seguiremos conectados y atentos a esto. Agradecer, pues, por supuesto, a la Universidad del Norte por este espacio y seguramente seguiremos en espacios como este más adelante. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el video y de nuevo muchas gracias también a todos ustedes que también hicieron posible desde la parte técnica y la parte académica de organización. Entonces, hasta luego, chao, chao, estamos en contacto. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.